Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Ecosistema Startup. Soy Cristian Tel Sánchez, su host. Y tengo el placer de estar aquí con María Graciela Trincado, que odia que le digan María Graciela, así que es la segunda vez que tengo la oportunidad de hacerla enojar antes de partir un programa. Lo otro fue en vivo, así que fue peor, así que no se preocupe. Pero le vamos a decir Graci de ahora en adelante. Una verdadera experta en el ámbito de recursos humanos, transformación y cultura organizacional. Graciela, bienvenida al podcast. ¿Podrías presentarte ahora de mejor manera tú y contarnos un poco sobre tu background y por qué eres la persona ideal para hablar de estos temas de gestión de talento humano en startups? Buenísimo. Hoy un gusto estar aquí acompañándolos hoy día y feliz en esta invitación. Primero, gracias por la categoría de experta en materia de persona. Efectivamente, dedicada ya casi 20 años. Suena como harto, suena como old, ¿o no? Sí, yo tengo 20 años. Suena como un poquito mucho con demasiado. Dedicada hace casi 20 años ya a lo que es la gestión de personas y organizaciones, trabajando y aprendiendo y desplegando tanto en el mundo corporativo y también estos últimos años ya en el mundo del emprendimiento. Yo creo que por ahí también puede ir la gracia de estar hoy día juntos y viendo cómo de estos dos mundos que aparentemente son tan distintos, pero que nos unen las personas, cómo tenemos que hacer y cuáles son las claves para poder gestionar. ¿Cuánto practicaste lo de que son iguales porque nos unen esas personas? Eso es nuevo. ¿Ah, sí? Sí. Me salí el libreto. Ok, me parece perfecto. Bueno, antes que para comenzar el tema del podcast en sí, me gustaría nivelar un poco los conocimientos. Así que antes que todo, y para que todos estemos alineados, ¿qué es talento? Mira, yo creo que es súper importante como pregunta reflexionar acerca de qué es talento, porque son esos típicos conceptos que en general cabe de todo. Son esos conceptos paraguas donde cada uno puede tener su interpretación. Es como cuando hablamos también de gestión del cambio. ¿Qué es gestión del cambio? Y la verdad es que todos tienen eso. O innovación, ¿cierto? Transformación digital. Claro, transformación. Entonces ya. Talento, acá, para que nos pongamos todos en un mismo espacio común, entendamos que es el conjunto de capacidades y habilidades que logra que una persona pueda desplegarse, pueda desempeñarse de manera excepcional en algo, ¿ya? Y eso muchas veces hablamos de este talento innato o si el talento se desarrolla, y es parte de lo que vamos a conversar hoy día. Me parece perfecto. Tomando eso como base y sabiendo que las startups son todas distintas, tratemos de categorizarlas un poco, ¿te parece? Perfecto. ¿Te parece que conversemos un poco del talento necesario para las startups, pero lo segmentemos en 3 categorías? En pre-seed, seed y series A en adelante. Preproducto, producto y producto ya validado. Uh-huh. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería el talento necesario en cada una de estas etapas? Mira, yo creo que esto es súper importante y acá vincularnos con lo que estábamos recién hablando en la primera pregunta, en términos del talento, y el talento está asociado a esta capacidad de poder transformar la capacidad, la habilidad que tienen las personas en el resultado, y ojalá ese resultado excepcional que necesitamos en cada uno, hablando en la lógica de startup, en cada uno de los cargos, de las funciones, de las posiciones que necesitamos en nuestras organizaciones. Y ahí, para poder entender qué es lo que necesitamos en cada etapa de madurez de una startup, entendiendo pre-seed, seed, serie A, etc., yo me encantaría invitarles primero a entender cuáles son los factores y las variables que son esenciales para poder lograr este desempeño excepcional, esta performance, este resultado que necesitamos. Tener el talento no asociado al resultado no conversa. Nosotros necesitamos generar que esa capacidad, esas habilidades que tengan las personas se vinculen y logren desplegarse en su máximo potencial para lograr los resultados que necesitamos. Y de ahí me encantaría poder poner de alguna manera foco en nuestra audiencia hoy día, que hay 5 factores que son los factores principales que inciden en el desempeño de una persona, en el performance, y lograr que esta performance ojalá sea excepcional en cada una de las posiciones. ¿Y por qué? Porque obviamente el comportamiento humano es complejo, es de alta complejidad, entonces podemos tomarlo de muchas variables, pero hay 5 que son las esenciales. ¿Y cuáles son? El primero de ellos,
Los primeros dos que voy a decir al tiro, como digo spoiler, los primeros dos son los más críticos, ¿ya? El primero de ellos es cuando hablamos del ajuste de función. ¿Qué es el ajuste de función? El ajuste de función es cómo logramos hacer que exista un adecuado match entre las competencias técnico-funcionales que tiene una persona con las competencias, con los conocimientos técnicos funcionales que requiere el cargo donde la persona se está desempeñando. ¿Puedo levantar la mano e interrumpir un Todas poquito? las manos que quieras. Aquí, ya, bacán, eso lo entiendo. Y es súper sencillo contratar a una persona que tenga los talentos indicados para el rol indicado cuando tienes dinero. Muchas de las personas que están en etapas tempranas que pueden estar escuchando este podcast en este momento decir, bien, me encanta, pero puedo contratar solo good enough. Solo a las personas que quieren trabajar conmigo en esta etapa, que puede ser, por ejemplo, por el propósito, pero que en la realidad no tienen el talento necesario. ¿Qué hago ahí? Mira, primero yo lo que ahí reflexionaría es, primero si sabemos, porque gran parte del problema que tienen las organizaciones, y sobre todo nos pasa en las startups, y mayor aún en etapas tempranas, en que no tenemos claridad cuáles son primero aquellas capacidades o conocimientos técnicos que realmente necesitamos. Bien. Entonces, primero tengo que saber qué es lo que necesito, ¿ya? Como función, como posición, como cargo, y luego de ahí poder entender qué brecha tengo con quienes me están acompañando, ¿ya? Ahora, si bien yo te digo que son 5 factores y este es el primero, si tengo brecha en este primero, igual los otros 4, por supuesto, colaboran. ¿Cuál es el segundo? El segundo es el ajuste con el nivel de seniority. ¿Qué es el nivel de seniority? El nivel de seniority es el nivel de complejidad que una persona es capaz de administrar. Y entendamos por complejidad el nivel de dificultad de toma de decisiones, el tipo de interacciones que requiere es súper distinto cuando tenemos a alguien que va a trabajar de cara adentro de nuestra organización a cuando alguien, por ejemplo, tiene que trabajar con proveedores, con clientes, el equipo comercial, o con inversionistas o mantenerse con otras personas del ecosistema. Es distinto, por ejemplo, cuando el nivel de toma de decisiones es con alto nivel de incertidumbre, ambigüedad. Totalmente parte de la realidad de nosotros como startup. La verdad que si hay algo más incierto y con nivel de riesgo y que tenemos que tomar decisiones con información imperfecta, es lo que nos pasa en las startups. Entonces, el nivel de seniority es crucial y tenemos que entender cuál es el nivel de seniority que necesitamos en cada uno de los cargos versus el que es capaz de administrar la persona que está en esa posición. Entonces, podríamos decir que la persona que es indicada para una etapa temprana no necesariamente es una persona indicada para una etapa tardía. Y que nosotros no sabemos realmente si la persona puede... No sé si la palabra talento, como la definimos, queda aquí, pero una persona para una etapa temprana ¿puede adquirir esos talentos para estar en una etapa siguiente? Puede adquirir, pero es importante que podamos entender cuál es esa brecha y esa brecha se pueda desarrollar. Hay otros factores que también son importantes que inciden y que ayudan a ir cerrando esta brecha, que a mí me gusta llamarlos como los habilitadores o los obstaculizadores, esto que les pone piedritas, palitos en el camino, en este camino, en estos 5 factores, que son los últimos 3, que estaríamos hablando luego de la motivación. La motivación, esta energía o el empuje que le pone cada uno día a día para sacar adelante las responsabilidades que tiene a cargo. Luego tenemos el ajuste cultural, crítico, y crítico sobre todo en la lógica nosotros de startups. El ajuste cultural es cómo la persona hace match con el estilo conductual, cultural, con la lógica de toma de decisiones en el 360 que tiene la persona versus el que realmente requiere la organización en la etapa en la cual la organización se encuentra. Y finalmente tenemos el potencial. El potencial principalmente está asociado acá a la agilidad de aprendizaje. ¿Y qué significa esta cuestión en español? Esta capacidad de poder aprender, desaprender, gestionar la ambigüedad, manejar la paradoja, cambiar este mindset o estos paradigmas o los sesgos que tengo por otros, tener esa capacidad de vaciarme para poder adquirir nuevas formas de hacer las cosas, poder cuestionar el statu quo o esta inercia o la forma en que yo creo que es lo correcto para poder también abrirme a otras posibilidades. Ya, creo que me hablaste, no sé, ¿me queda algún pilar o no? No, ahí están los 5. Me hablaste los dos ajuste últimos. funcional,
seniority, que son como los dos que son más incidentes en la performance, y luego tenemos los otros 3 que obviamente inciden, pero inciden más habilitando u obstaculizando este cierre de brecha, este logro, que es la motivación, el ajuste cultural y el potencial. De hecho, creo que esos 3 fueron los que más me gustaron de los 3 pilares. Pero porque creo que tocamos un tema que vale la pena que le hagamos un doble clic. Estamos hablando de motivación, potencial y ajuste cultural. Sin embargo, no sabemos aún cuáles son los más importantes, según tú. Pero me gustaría hacerle que ese pasito hacia atrás sea, ¿qué es cultura organizacional? O sea, Mira, estamos hablando de cultura, estamos hablando de motivación, estamos hablando de potencial. Pero eso es cultura, ¿no? Mira, cultura, a mí me encanta cuando hacer estas preguntas, porque hay grandes formas y teorías elocuentes de explicar cultura, pero a mí me gusta lo más sencillo. ¿Ok? Y eso es todo lo que hacen las personas de tu equipo cuando tú no estás. Yeah. Cuando el jefe se va, y es todo lo que hacen cuando el jefe ya no está. Es la forma en que se comunican, es la forma en que toman decisiones, es la forma en que hacen o dejan de hacer las cosas, es la forma en que priorizan, es la forma en cómo ocupan los recursos, es la forma en cómo se relacionan cuando la jerarquía, cuando la autoridad ya deja de estar enmarcándolo. Bien, entonces, volviendo, después de que ya sabemos más o menos lo que es la cultura organizacional, ¿cuál de estos 5 pilares son o es el más importante? Mira, yo te diría que para el mundo de las startups y sobre todo en etapas más tempranas, como muchos de los que nos están escuchando hoy día, yo te diría que me atrevería a decir que hay 2. No me casaría con uno en particular. Yeah. Yo diría que hay 2. Uno es el nivel de seniority, que es esta capacidad de administrar complejidad, sobre todo porque en las etapas tempranas, cuando hablamos, por ejemplo, de un pre-seed, generalmente están los founders solos. Está el equipo founder haciéndolas todas, desde generando la estrategia, convenciendo en el plan de negocio, saliendo a vender, piloteando tratando de generar el MVP o el producto en los primeros usuarios, etcétera, hasta sirviendo la tacita de café si es necesario. Entonces, Pero hay seniority, o sea, definimos seniority por la capacidad que tenía esta persona para poder resolver con el conocimiento que tenía, a grandes rasgos. Y poder transitar rápidamente, que eso es la segunda variable en la que te da esta otra posibilidad, esta plasticidad, esta flexibilidad, que es el potencial, que es el segundo que yo te diría. Pero ahí no estamos diciendo o segmentando quién puede ser emprendedor. O sea, si yo soy emprendedor, quiero partir algo y digo, ¿sabes qué? Creo que no tengo seniority, ¿puedo emprender? Yo creo que es importante que entendamos bien que el seniority, estamos hablando de esta capacidad de poder administrar complejidad y no tiene que ver de repente, como muchos lo entendemos, como esta cuestión de tener como años encima. Yeah. Esto no tiene que ver con ser más joven o más viejo o que tengas que haberte dado una vuelta corporativa y haber sido gerente antes, sino que tiene que ver con esta capacidad de poder, sobre todo, por ejemplo, entender los modelos mentales, los modelos conceptuales, trabajar la abstracción. Hay personas que les cuesta más eso, que son más concretas y por lo tanto poder desarrollar estrategias, poder manejar y entender riesgos, mapas, poder manejar múltiples variables. Eso es administrar complejidad y a eso nos referimos con seniority. Bien. Y para poder aprender y desarrollar eso cuando no lo tenemos, todos los tenemos que desarrollar. Bien, vamos, ¿viste? El potencial. Porque esa es la agilidad de aprendizaje. Es lo que nos permite entender cuánto nos va a costar o no dar el próximo paso. Todos hemos sido challenger alguna vez en la vida, que es un challenger perfecto de recursos humanos, que es perfecto de gestión de personas. Un challenger es una persona que está en un cargo que requiere administrar un nivel de complejidad el cual la persona todavía no ha desarrollado. Por ejemplo, la primera vez que me tocó ser jefa. Yo, hasta antes de ser jefa de un equipo, por ejemplo, 1000 años atrás, yo desarrollaba mi pega como era una buena analista o especialista para desarrollar mi pega, etc. Y cuando me dijeron, Graci, ahora queremos que asuma el liderazgo de este equipo, obviamente no, a cualquiera de nosotros que nos ha pasado eso, tú puedes tener identificado más o menos qué significa ser jefe o qué significa liderar, etcétera, pero otro caso es que te toque a ti empezar a desplegar esas capacidades que no hay desarrollado antes. Y eso es crecer en un nivel de seniority porque tienes que administrar un nivel de complejidad nuevo
y qué tanto te va a costar o no, qué tanto tiempo te va a significar o no poder lograrlo, Sí. es el potencial. Ya mira, ahí no sé si es bueno también verlo de la manera inversa. Si eres una persona con potencial y te ponen en el rol de que tú tienes que estar a cargo de un equipo y eres capaz, genial. Pero me ha pasado, no sé si esto es bueno que lo conversemos aquí, pero ok, démosle. Que Conversémoslo. lo diga, ¿Qué pasa cuando la persona que trabaja contigo, puede ser socio, puede ser empleado, puede ser colaborador, quiere tomar un rol que tú sabes que es mal para ello y que tú no crees que tenga el potencial? Sin embargo, si tú le dices que no, él se va a ir. Se frustra, Si tú le dices que le sí, cortan las alas. si tú le dices que sí y lo hace mal, lo vas a echar. ¿Cuál es la decisión correcta? Porque no es una vez que me pasó eso, fueron varias veces que me pasaron eso. Mira, hay una forma bien, bien como concreta de poder, uno como persona, poder estimar el potencial de quienes te acompañan en este camino. Y una de esas dimensiones tiene que ver con la autoconciencia y el autoconocimiento de sí mismo. ¿Cachai? El autoconocimiento. Cuando tú te das cuenta que con quien estás hablando no necesariamente tiene claro cuáles son sus brechas, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus espacios de aprendizaje aún, o etcétera. Warning, ¿cachai? Estrellita, así, banderita, red flag, ¿cachai? Porque puede ser que estemos hablando de alguien que todavía tenga quizás un potencial no muy desarrollado, ¿ya? Y que por lo tanto esté siendo inconsciente de las consecuencias y que pueda ser que haya más ímpetu, más ganas que capacidad de fondo para poder hacer las cosas. Y ahí acuérdate que está el factor de la motivación. Un error súper claro que siempre cometemos todos, y de hecho yo lo he cometido también a nosotros en Codify. A todo esto, by the way, se me olvidó decir. ¿No lo dijiste? No lo dije. No. Pero bueno, CEO de Codify, co-founder y CEO de Codify también, SaaS de gestión organizacional. Parte de las cosas que, por ejemplo, a mí me ha pasado cuando hemos contratado personas es que hemos confundido la motivación con el potencial. ¿Cachai? Personas con muchas ganas y yo amo Codify y lo que hacen y yo quiero ser parte de eso y estoy ahí con todo, pero resulta que después poder generar la agilidad de aprendizaje necesaria para la velocidad con la cual nosotros nos estamos desarrollando y estamos creciendo, no alcanza, no es la suficiente para ese timing que estamos viviendo como startup. ¿Cachai? Entonces, y tener eso identificado es importante. Ahora, lo que tú decías, ¿cómo lo hacemos con una persona que quiere dar un próximo paso de carrera y tú tenés todas las dudas de qué es lo que pasa ahí? Primero, chequeo, y lo que estábamos hablando, la autoconciencia, autoconocimiento. La persona, primero, se conoce a sí mismo, sabe por qué podría ser un buen candidato o candidata para esa posición. Luego, conocimiento organizacional, chequear, ¿la persona entiende cuáles son las características de ese cargo? ¿O está con el romanticismo de ese cargo? Es que son buenos títulos. ¿Cachai? Porque, oye, es que me encantaría ser el CTO, no sé, porque es súper fancy, porque resulta que ser el CTO de una startup es topísimo y ya, pero ¿entiendes qué significa eso? Sí, pero ojo, estamos en una cultura en donde los títulos son súper importantes. Quiero ser jefe. Quiero ser jefe. Sí, pues te Quiero cuelga ser al tiro la director. chapita. Sí. Ah, es que yo fui jefe acá, entonces voy a postular al jefe en otro lado, entonces es la manera que estoy escalando. Quiero ser senior. Quiero ser senior. ¿Cuánto tienes de trabajo? 10 años. Perfecto. ¿Sabes hacer esto? No, no eres senior. Claro, pero es que llevo 10 años trabajando. Entonces, sí, Sí. y eso, entonces ahí hay chequeos que uno hace desde el punto de vista de entender, bueno, tú sabes cuáles son vámonos de nuevo a los 5 factores. Voy a ser bien majadera porque creo que es una herramienta súper útil que les puede servir a todos Todo lo ustedes. majadera que quieras, acá Para es que bienvenida. para que les sirva y se queden con eso. Ahí, chequea los 5 factores. ¿Entiendes cuáles son las competencias técnicas que se van a requerir y los conocimientos que se van a requerir en esa posición? ¿Y los tienes? ¿Entiendes cuál es el nivel de complejidad que tienes que administrar en esa otra posición? ¿Cuál es la toma de decisiones? ¿Qué es el tipo de información que requieres tomar? ¿Cuál es el tipo de interacciones que tienes que hacer? ¿Los tipos de recursos con los que vas a contar o no para poder lograr igual ese cometido? La motivación. ¿Cuál es el motivo? ¿Te interesa? ¿Por qué te interesa? ¿Te interesa por la chapa? ¿Te interesa para poder decir que fuiste? ¿Te interesa porque el desafío que conlleva te mueve? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el motivador? El ajuste cultural.
tú sientes que además te sabes mover en esta organización, que entiendes la lógica de toma de decisiones, que se va a hacer además en esa posición. Tú entiendes cómo te tienes que comunicar, cómo te tienes que relacionar para poder lograr eso. Y luego el potencial, que es lo que estábamos hablando, en cómo tú haces, qué tanto te va a costar aprender, qué energía te va a significar y qué dedicación le vaya a tener que poner para poder cerrar eventualmente las brechas que naturalmente pueden existir. Si la persona que va a calzar 100% no existe, si van a haber brechas. El tema es, bueno, ¿y tienes la energía y la herramienta y las ganas para poder hacerlo? Mira, le voy a poner pausa a eso un poquito porque quiero hacerte una pregunta antes de volver más o menos a este tema. Desde tu experiencia, ¿cómo pueden las startups retener talento de manera efectiva? Porque una cosa es, ya, tengo los 5 pilares, tengo personas motivadas, comprometidas, con potencial, con seniority. ¡Ay, me falta uno! Con el conocimiento técnico. Con el conocimiento técnico. Y el ajuste Feliz. cultural. Y el ajuste Porque a todos nos ha pasado en la startup que hemos contratado a alguien que viene de un corporativo a la lógica de startup y Oye, ha sido un trasplante neuronal. No toquemos ese tema, por favor. Yo debo admitir que yo soy de las personas que pensaba que todos mis problemas se iban a solucionar contratando gente senior. Y me costó casi un año, a mucho horror y muchos despidos, darme cuenta que en mi caso, no en todos los casos, eran gente más junior que pudieran adaptarse a la cultura, que tuvieran potencial y tuvieran motivación de crecimiento junto a nosotros. Porque un senior que sí tenía las capacidades técnicas, perdonando la expresión, tenía una cultura de mierda y estaba acostumbrado a no trabajar tanto. Sabía mucho, pero no me sirve contratar en una startup gente que sabe mucho y hace poco. Pero, por ejemplo, alguien que viene del corporativo, del mundo corporativo, generalmente, por ejemplo, y que ha estado en el mundo corporativo... Ojo, yo sé que viniste del mundo corporativo, no era para atacarte a ti. No, para nada, no me pongo el poncho. Pero, por ejemplo, personas que vienen en el mundo corporativo, que hayan estado, por ejemplo, en puestos de toma de decisiones en el mundo corporativo, saben manejar un nivel de complejidad súper rico. En términos de multivariables y de relaciones, de hecho, habilidad política, habilidad estratégica, la tienen súper desarrollada. Entonces, el tema, la duda es, ¿pero tienen el potencial suficiente para poder desaprender lo que nos sirve en el mundo de las startups y aprender ahora los otros códigos que faltan? Y eso no siempre se da. Así como pregunta chiquita, fuera del script, así que lo siento mucho. ¿Qué le recomendarías a un corporativo que quiere entrar a una startup? ¿Por qué? Conozco mucho corporativo que quiere crear startup para no tener jefe. Y parte una startup pagándose es parte del romanticismo, po. No, es parte del romanticismo, pero la razón de no tener jefe no debería ser la razón de poder emprender. Hay un propósito detrás de cada una de las compañías. Hay un dolor que estás solucionando. Emprender va mucho más allá de no tener jefe. Sin embargo, existe el romanticismo. Yo como jefe soy peor que cualquier jefe que pude haber tenido. Entonces, creo que el no tener jefe para mí no me funcionaba. Entonces, ¿qué le recomendarías a alguien que viene del mundo corporativo, que quiere o emprender o ser parte de una startup? Uy, súper buena pregunta. Y yo diría, vamos. Yo diría que es súper importante y difícil a la vez que la persona tenga una mínima conciencia de sus paradigmas, sesgos y qué tanto le cuesta o no le cuesta soltar esos para poder aprender otros. Porque yo diría que lo que más, y sobre todo, ¿por qué? Porque el ajuste cultural va a ser un tema. Tú puedes tener muchas ganas de no tener un jefe y que me encanta la comunicación horizontal, pero después resulta que me he encontrado con personas que tienen esos relatos, pero, por ejemplo, después se dan cuenta que necesitan estructura y no tienen la capacidad de autogenerar esa estructura. Oye, pero acá no hay procedimiento. No, pues, sí, por eso te estoy contratando. y porque con tu know-how y tu seniority yo quiero que me ayudes a hacer eso, pues, ¿cachai? Oye, pero es que, ¿y cómo? ¿Y el presupuesto? Porque esto lo vamos a hacer yo, esto lo contrato para afuera, y yo para esto tomo una consultora, y yo para esto tomo una agencia. No, pues acá no hay esos recursos, ¿cachai? Es súper importante entender que en una startup todos hacen todo y son responsables de ellos mismos. Tal cual. Entonces, esa capacidad de autodisciplinarte, de autogobernarte, de entender dónde vaya a estar metido, que claro, tienes grados de libertad que pueden ser mejor,
Pero esta cuestión es como los superhéroes, cuando te dicen así como detrás de cada, ¿cómo se dice? Como poder hay una gran responsabilidad. Ya. Yo pensé que iba a decir como una mujer. Claro. No, acá en el fondo estos grados de libertad y estos grados de autonomía y estos grados de capacidad que son exquisitas en las startups de generar impacto más directo, que en el fondo la acción que yo hago hoy día no queda perdida en un mar humano de gente, sino que inmediatamente puedo ver mucho más cerca el resultado, conlleva una enorme responsabilidad, ¿cachai? De entender dónde estáis metido, si podéis manejarte con los recursos que estáis. El otro día estábamos conversando con personas del corporativo y nos decían, no, sí, pero esto es súper sencillo. Tienen que contrata a una agencia que te haga esto y me estáis bromeando. O sea, no, ¿cachai? No están esas posibilidades, esas capacidades. Entonces, hay que tener harta conciencia de dónde te estáis metiendo y ver bien cómo te vas a sentir respecto a eso. Con la falta de estructura, con la falta de cosas que tenéis que generar, ¿cachai? Hoy me voy a quedar pensando un poquito en eso. Ya, entonces. Y me habéis preguntado, me habéis preguntado acerca de la retención del talento en las startups. Sí, no le puse ticket, no le respondimos. No, pues, nos fuimos por el otro lado. ¿Cómo rayos nos fuimos por el otro lado? Porque somos muy entretenidos. Bien, me gusta ese punto de vista. No es que somos dispersos, somos entretenidos. Obvio. Bien. Si los demás creen que están dispersos, no están cachando. No están cachando nada. Ya, entonces, desde tu experiencia, ¿cómo podemos retener el talento que realmente me sirve? A ver, acá es súper importante cuando voy a responder sin ser dispersa, pero siendo desafiante, en que entendemos que primero tenemos talento, o sea, primero tenemos que ser capaces de atraerlo, ¿ya? Y yo diría que entre atraer y retener hay varios ejes que son bastante comunes. Un tema súper importante es cómo somos capaces de la startup poder armar un paquete de atracción, de retención de talento que sea importante, por ejemplo, desde el punto de vista de una política de compensaciones. Me decía, oye, me está hablando de política de compensaciones en una startup, estamos en startup, en el corporativo. Sí, pero es que tú de manera igual explícita o implícita estás generando igual tu política. Tu política es tu forma de hacer esas cosas. Y cuando hablamos de compensaciones, también yo creo que es súper importante que quienes nos escuchan entiendan que las compensaciones tienen 3 patas, es una mesa con 3 patas, ¿ya? Que tiene que tener. Por un lado, lo más evidente es la compensación salarial, son los salarios, la remuneración, ¿ya? La parte monetaria. Otra dimensión tiene que ver con los beneficios, ¿ya? Que muchas veces está, y en los beneficios está de repente este tema de las mayores flexibilidades de tiempo, de espacio, y que podéis trabajar el teletrabajo en tu casa o estar con un cowork o lo que sea, ¿cachai? Todas esas cuestiones. Y otra dimensión súper importante son los incentivos. Y en los incentivos tenemos que a su vez hacer ahí un doble clic y abrirlo en 2 patitas. Los de corto plazo y los de largo plazo. Incentivos de corto plazo, estamos hablando, por ejemplo, bonos asociados por meta, por resultado, algún tipo, o comisiones, variables en el fondo, que si a nosotros nos va bien, ojalá a todos nos vaya bien, en la medida o en el factor de cada uno está contribuyendo a ese logro de esos resultados. Y ahí como armamos esos incentivos es muy entretenido y da para otro podcast. Okay. Feliz de hacerlo. Y están los incentivos también de largo plazo. ¿Ya? Y en los incentivos de largo plazo podemos ver, ahí están los temas de, por ejemplo, como vesting, los stock options, los planes, hay varias alternativas también que se pueden hacer y que tenemos que entender hasta cuándo armarlos, a qué cargos hacerlos, si lo hacemos para todos o para algunos, en qué etapa. Ok, hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Soy una startup en etapa temprana. Ya. No tengo mucho dinero. Algo tengo. No puedo pagar sueldos de mercado, pero me gustaría traer el talento que me vaya a llevar a la siguiente etapa y a la siguiente etapa y a la siguiente etapa hasta que mi empresa pueda además remunerarte de manera adecuada. ¿Qué harías tú para traer talento en una startup que puede ser maravillosa, pero que aún no tiene dinero? Súper. Armaría esta política, ¿cachai? Entendiendo que voy a estar totalmente bajo mercado. Por lo tanto, el pilar salarial no va a ser el pilar que va a sostener la mesa, sino que tiene que estar obviamente de alguna medida, pero no va a ser el fuerte, ¿cachai? Y lo que ahí haría fuertemente es poder relevar
una lógica de beneficios, ¿ya? Que hoy día le llaman de muchas formas, el well-being, etcétera. Tiene muchas, pero estamos hablando de beneficios al final del día, ¿ya? Que estén lo más asociados o customizados posible o que sean valorados por las personas a los cuales quiero atraer y retener, ¿ya? Por ejemplo, las empresas muchas veces cometemos errores cuando hablamos de diversidad e inclusión, por ejemplo. Y hablamos entonces de diversidad e inclusión y decimos, sí, yo tengo un montón de beneficios porque lo que hago es puras cuestiones para o quiero retraer mujeres y todo lo que hago es pensar en la maternidad y todo lo que hago son beneficios para que el niño pueda ir al jardín, para que pueda llevarlo al colegio, para que, etcétera. Pero resulta que las mujeres que están contigo no tienen hijos, ¿cachai? Entonces tú tienes que entender en qué segmentos etarios y cuáles son los ciclos de vida de las personas que te acompañan para que los paquetes de beneficios que tú armas y que pueden tener costo cero, pero pueden ser tremendamente significativos, sean vinculados a la etapa vital en lo que está cada persona para que le atribuya ese valor. ¿Cachai? Y por otro lado, en el tema de incentivos, si bien efectivamente yo creo que ahí los incentivos más de, como tú mismo decías, y querés que alguien que te acompañe en el paso siguiente, en el siguiente y en el siguiente, entonces estamos hablando de alguien que tú querés retener a largo plazo. Es que tú te das cuenta lo cruel que es decirle a alguien, estuviste aquí conmigo cuando nadie más creyó en mí, pero ahora te tengo que sacar porque no pudiste crecer conmigo. Pero es que eso es una realidad que puede ser. Entonces tú te das cuenta que, por ejemplo, uno de repente da un plan de incentivo a 5 años esperando, incluso preocupándose qué va a pasar en el año 6 si la persona se quiere seguir quedando con nosotros, y la realidad es que tal vez no se va a quedar 1 o 2 años. Ya, pero es que ahí esta cuestión es como para bailar. Para bailar, no, bueno, no sé, idea, mal ejemplo, porque hoy día para bailar pueden bailar solos, pero es como, se me cayó el carné con el ejemplo, pero esto es como cuando te decían como que para bailar necesitáis 2, ¿ya? Esto es un poco como en este sentido. Ahí yo voy en contra absolutamente y creo que parte del eje crítico de las startups es primero que no tengamos un rol paternalista o maternalista en relación a las personas que nos acompañan en nuestros equipos, pero sí obviamente responsable de hacer las luces y de ir mostrando y levantando un poquito el mentón y que la nariz así un poquito más arriba para mirar no tan solo lo hoy día, sino que qué es lo que se viene para mañana. Y que las personas que nos acompañan tengan la suficiente capacidad y responsabilidad de hacerse cargo también de sus desarrollos Y para potencial. que no, tal cual, para que no sean tan solo una pieza importante en este gran engranaje rompecabezas hoy, sino que también como ellos también se hacen cargo y asumen la responsabilidad de que también tienen que ser una pieza importante y prepararse para mañana. Entonces, ¿a qué voy? En que acá es importante y los planes de desarrollo, esto es como la herramienta que uno tiene como en recursos humanos, esto, yo diría, acá hay que trabajar planes de desarrollo, ¿cachai? Y los planes de desarrollo no es ponerle ruedita a la bicicleta cuando algo está mal, sino que los planes de desarrollo es algo que todos necesitamos en nuestro día a día, estemos desempeñando bien o Ojo. estemos desempeñando con brechas nuestras Me estás funciones. diciendo muchas cosas que se tienen que hacer desde el comienzo que no conozco a nadie que lo haga. Así es. Entonces, Pero vamos o lo a agregar. hacemos implícito, o de repente lo hacemos implícito. Lo que pasa es que no pensemos también como que esto va a ser una cuestión formal y va a tener un plan en un papel así escrito con punto 1, punto 2 y etcétera. Obviamente, mientras más herramientas formales existan, de repente es mejor para ayudar a las personas. Pero en la práctica igual hay. Cuando tú le explicas a una persona, mira, esto es lo que yo necesito y esto es lo que veo de ti y por lo tanto acá esta es la brecha o al contrario, puede ser que estemos súper bien, pero también tenemos que entender que parte del mundo de las startups y de la evolución en la madurez hace que nuestra organización va a mutar y va a mutar más rápido que lo que muta un corporativo. Y va a mutar más rápido y no tan solo en la naturaleza de los cargos, sino que también en la cantidad de personas que empiezan a ser parte de la organización y cómo se van a complejizar las interacciones o incluso las relaciones. Entonces tenemos que también ser conscientes e ir avisando a nuestros equipos permanentemente, mira, esto se viene, esto va. Nosotros, por ejemplo, en Codify tuvimos el martes de esta semana, tuvimos reunión con todos los Codifyers, con todos nuestros equipos. Y le dijimos, chiquillos, así vamos, esto ha sido, estos resultados, esto es lo que más nos ha costado, estos son los principales logros que hemos tenido, bla, bla, bla.
y esto es lo que se viene para los próximos 6 meses. Y en lo que se viene en los próximos 6 meses, por ejemplo, también viene que vamos a reforzar los equipos en estas líneas, con estos cargos, bla, 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 bla. Y eso va a implicar que también las interacciones ahora van a empezar a ser después ya más complejas, van a empezar a ver... Y ustedes también se tienen que preparar de eso. Y por eso, de hecho, dijimos, bueno, y a partir de ahora vamos a hacer estos planes de desarrollo, porque no tan solo necesito asegurarte en tu posición actual, sino que también cómo te ayudo, te doy luces, pero para que tú tomes la posta, no para que venga la mamá Graci a de la manito llevarte en el camino, para que también te hagas cargo, tomes conciencia y puedas desarrollarte para seguir acompañándonos en lo que viene. ¿Cachai? Y eso muchas veces nosotros pecamos de no hablarlo, de no explicitarlo. Ya, mira, te voy a hacer una pregunta que no sé si está respondida con lo que acabamos de hablar. Creo que puede que le falte un poquito. Porque en el contexto de una startup, ¿cómo podemos equilibrar la cultura de la empresa con esta necesidad de crecimiento acelerado? Es súper difícil. Es súper difícil, po. Es difícil. Es una ecuación que cuesta equilibrar porque es móvil, es dinámica. Y es parte de la esencia que tenemos que entender. O sea, nuestra cultura organizacional no va a ser la misma de la que partimos, con la que vamos a ir evolucionando en cada año y en cada paso que demos. Eso es algo que tenemos que entender. Entonces, cuando decimos, no, es que esta es el sello de nuestra cultura, ojo con eso, porque una cosa puede ser cuáles son, claro, es el marco valórico con lo que tú querías actuar, o cuáles son esos principios movilizadores, pero la cultura va a ir mutando. Por último, de facto, va a ir mutando con la organización a medida que va creciendo y a medida que va nutriendo de nuevas personas, con nuevas experiencias, de nuevos lugares, con nuevos insights, etc. Y por lo tanto, y muchas veces uno piensa que no, que la cultura tú la vayas a trabajar. No, la cultura se está dando en el día a día. Y esa es una responsabilidad que tenemos sobre todo los founders, y que a medida que vamos, de hecho lo conversábamos el otro día, en la medida que vamos avanzando etapas de mayor crecimiento y madurez en la lógica de startup, se nos va haciendo además más difícil de administrar. Tampoco tienes interacción con todo ya. O sea, es que cuando estaba ya al principio y eres solo tú con tu equipo founder y las hacías todas y servías ahí desde el cafecito hasta estaba ahí firmando, qué sé yo, lo que sea, eran ustedes, sus propios códigos, y estaba ahí en la etapa súper fundacional. Después, cuando pasáis a la etapa ya más seed o dais los otros pasos, ya empiezan a incorporarse personas que ya no son del equipo founder. Pero generalmente los founders son todavía como los jefes, por decirlo de alguna manera. Son esos líderes directos que están ahí interactuando y que por lo tanto tienen influencia directa sobre lo que está pasando y sobre cómo se está tomando decisiones, y las correcciones son más rápidas, son más instantáneas. Cuando veis que algo se desvía del camino, metes ahí al tiro, etc. Pero cuando después ya vas a la otra etapa más de consolidación y escalamiento y crecimiento, ya empiezas a incorporar personas, empiezas a incorporar estos mandos medios o personas que no estuvieron tempranamente contigo, y que ya son necesarios para poder hacer que el engranaje funcione, porque no puede seguir de ti. Y por lo tanto, ahí el tema se complica muchísimo más en materia de cultura. Y hay que estar súper atento a eso. Y ahí la clave es, ojo, la jefatura y esos liderazgos. Los liderazgos que ustedes involucren y que ustedes inviten a formar parte de su equipo son igual los más esenciales que las otras posiciones que obviamente van a ir completando, porque son de alguna manera la cara, ¿cachai? De ustedes frente al equipo donde ustedes ya no van a poder llegar de manera directa. Oye, voy a agregar un poco más de complejidad al asunto de cultura y aceleramiento, pidiéndote tu opinión con algo. ¿Qué opinas tú sobre la diversidad e inclusión en una startup? Es que he escuchado de todo. Es que hay casos en que se puede hacer, lo más fácil, entre comillas, lo que siempre piden es equidad de género, pero yo he visto empresas que tratan de generar equidad de género, por ejemplo, en equipos de desarrollo, en donde el 1% de una carrera estudia informática y quieren tener 50% en una empresa. Claro. Entonces, el forzarla no me gusta tenerla, me gusta que exista, pero me gustaría entender tu opinión con respecto a la equidad de género y la diversidad en una startup. Mira, yo trabajo hace muchos años en diversidad e inclusión, así que este es un tema que en general me apasiona muchísimo, y es complejo.
Y no me gusta como simplificar el tema de diversidad e inclusión al tema de género. Creo que el género... Fue un ejemplo. Sí, pues por supuesto. No, y creo que el género es uno de los ejes que te habla de diversidad e inclusión, pero hoy día en las startups yo creo que tenemos varios desafíos en esas líneas, al menos 3 o 4 de base. Género, por supuesto. Generaciones, por supuesto. O sea, que la capacidad de poder convivir con la agilidad que requiere desarrollarse una startup con personas que van a tener distintas generaciones es una realidad. Cultura, sobre todo cuando estamos hablando que las startups, la gracia, lo que te diferencia de una organización o una pyme o lo que sea, o una empresa mediana, en fin, es la velocidad de crecimiento y la posibilidad de escalar, y sobre todo escalar y conocer nuevos mercados, etcétera. Entonces vas a tener un tema cultural que es distinto. Y tienes que tener esa capacidad de poder leer esos códigos, por mencionar solo algunos. Entonces, la diversidad y la inclusión en su máximo esplendor tiene que tener todas estas dimensiones. Yo en general soy bastante crítica, me encanta ser bien polémica en esta cuestión. Todo lo que quieras, ya lo conversamos. Sí, le damos. Dale. No, porque yo creo en general en el tema de cuotas, ya, pero porque creo que en el fondo es una forma de poder incentivar o propiciar, o acelerar el abrir ciertos espacios para que puedan incluirse personas que tradicionalmente no llegarían ahí. Y no llegan ahí no tan solo porque de repente, claro, un tema de oferta, como lo que tú decías, en el mundo TI las mujeres son menos, por supuesto. Eso es un hecho de la causa, bastante concreto. Que mi mentalidad es muy pragmática y yo pienso como ingeniero. No, y también, así que estamos en la misma línea. Y es súper concreto, es un hecho de la causa. No obstante, también hay un tema que es el efecto, como efecto halo que se genera sobre los tomadores de decisiones, que está súper mega estudiado, que generalmente las personas que toman decisiones, por ejemplo, de incorporar a alguien en una organización, tienden a sobrevalorar los atributos de las otras personas en las cuales ellos se ven reflejados. Hoy me perdí. ¿Cachai? Pues vale decir mini-me. En cristiano. Yo contrato a alguien que se parece a mí. Sí. O que valida tus principios, o que tú sientes mayor sintonía o empatía sobre tus creencias, formas lógicas de toma de decisiones. Por ejemplo, incluso desde carreras universitarias o universidades, colegios o espacios comunes, ¿cachai? Porque te da más seguridad. Pero no debería tender a contratar por capacidades y todos los pilares que estamos hablando, incluso de conocimiento experto que uno no tiene para poder seguir creciendo. Claro, pero es que y ahí está la polémica, porque de alguna manera todos hablamos de diversidad e inclusión como un anhelo y hablamos que la diversidad e inclusión potencia y fortalece una organización, y eso yo lo suscribo y lo creo sin duda, pero creo que a todos nos falta decir la segunda parte de esta oración. ¿El doble clic? El doble clic, o la letra chica. Y es que la diversidad e inclusión, si bien puede crear mucho valor, también puede destruir valor si es que no tienes la capacidad de poder administrarla internamente. Por ejemplo, nosotros, equipo Founder Codify, somos sumamente diversos. Eso implica, por ejemplo, Carlos tiene 50 y algo, yo tengo 40 y algo, Nico tiene... Te ves de 25. Gracias, listo. Nico tiene 30 y algo. ¿Cachai? Somos de 3 generaciones distintas que están marcados y que tienen formas de pensamiento y de estructuras distintas. Tenemos diferencias en género, diferencias en creencias, diferencias en formaciones académicas. Yo soy ingeniera civil industrial, los chiquillos son psicólogos, unos con magíster, en magíster. Tenemos diferencias en experiencias, incluso laborales, ¿ya? Entonces, si bien todo eso puede enriquecer la conversación, si nosotros no tuviéramos la capacidad de gobernar nuestra diversidad, puede ser un cumpleaños mono. O sea, te encargo la toma de decisiones, ¿cachai? Porque obviamente vemos mayor nivel de complejidad y de variables cuando vemos un tema, porque como el Nico ve cosas que el Carlos y yo no vería, el Carlos ve cosas que nosotros no vemos, ¿cachai? Etcétera, y todos los ponemos en la mesa. La gracia es que nos hacen solo como equipo potente, a nuestro entender, y así también quienes nos acompañan siempre nos recalcan eso, es que tenemos la capacidad de administrar esa complejidad, pero no todos la tienen.
No sé, debe ser más complejo. ¿Cachai? Porque ante un tema, cuando tú trabajas con puros mini-me, tú decís, oye, yo quiero hacer esto, y todos están a decir, sí, de acuerdo, vamos, echémosle para adelante, ¿cachai? Y por lo tanto, puede ser más expeditivo. Pero claro, te podía equivocar más porque estáis mononeuronalmente viendo una pura cuestión. Cuando abrí el espacio de la diversidad y la inclusión, vaya a abrir distintos frentes y por lo tanto, ante una pregunta, puedes tener múltiples miradas, pero tenés que ser capaz de poder conducir y llegar a algo. Y esa capacidad de administrar la diversidad no está desarrollada. Tiene que ver con el nivel de seniority que hablábamos antes. Ojo también ahí, si al final llegamos a lo mismo. Entonces, si no tenemos personas, queremos tener equipos diversos, pero por ejemplo nuestros liderazgos, las jefes que tenéis ahí, no tienen desarrollada la capacidad de poder administrar esa complejidad, de poder manejar la habilidad de negociación, la capacidad, por ejemplo, de contraponer posiciones, la capacidad de soltar, de desaprender, etcétera, puede ser que incluso se generen conflictos y empiece a terminar de destruir valor. O no puedes hacer tomas de decisiones, parálisis por análisis y un montón de cosas que puede terminar restándole valor a la organización. Oye, Graci, creo que la conversación está súper interesante. Vamos a tener que hacer algo un poco más extendido en otra ocasión. Podemos ir hasta solo el tema de parálisis y análisis, porque creo que eso también es un podcast completo. Sin embargo, estamos llegando a la hora y hay una pregunta con la que me gustaría terminar, si me lo permites. Dale. Me gustaría saber cuáles son las recomendaciones de María Graciela para emprendedores en las distintas etapas o incluso para que un inversionista vea en el equipo fundador o en el equipo inicial de una startup para poder ver la inversión. ¿Qué capacidades? ¿Cómo partir este equipo inicial o cómo tener este equipo de crecimiento en una startup? Súper. Mira, y siendo majadera, pero es que en el fondo aplicando concreto, porque se tienen que quedar con estas cosas concretas que les va a servir muchísimo. En etapa temprana, ¿cómo armamos el equipo founder? ¿Cómo busco un co-founder? ¿O cómo invito a alguien a que se sume al equipo en esta etapa cero? Súper importante los 5 factores. Muchas veces lo que nosotros nos quedamos es ver, oye, necesito un CTO, ya, un informático. ¿Cachai? ¿Sabe programar? Sí, ya, para adentro. No, gallo. O sea, si alguien tú vas a invitar como un co-founder, está bien, perfecto. Tiene que tener, eso se llama el ajuste de función que decíamos al principio, como una de las cosas importantes. ¿Tiene las competencias técnicas mínimas para desarrollar la cuestión? Sí, perfecto. Pero igual lo más importante aún es que pueda administrar la complejidad que ustedes van a enfrentar. Sabemos que en las etapas tempranas las decisiones tienen que ser rápidas, pueden significar la vida o la muerte, tiene que también poder tolerar esa ambigüedad, la frustración, poder tomar decisiones rápidas, con información imperfecta, etc. Entonces, eso hay que poder indagarlo suficientemente bien junto con que si sabe programar o no, por decirte algo, ¿ya? O si sabe de la tecnología o etcétera. Yo creo, y lo otro también es súper importante entender la motivación con que las personas se están sumando a tu equipo y la energía que le van a poner al cargo. Y también si entienden culturalmente a dónde se van a estar metiendo, con el estilo de toma de decisiones, por lo que hablábamos, ¿te acuerdas? Entre lo corporativo y la startup, etcétera. Igual entre las startups también hay un mundo completo. El efecto de los founders que hacen sobre la cultura inicial de una organización es el estilo del founder o del equipo founder. Por lo tanto, eso también es bueno mostrarlo a quienes se suban al equipo porque es lo que va a mandar. A diferencia de un corporativo que el gerente general podrá salir o no salir, acá lo más probable es que los founders, si en algún momento salen, va a ser en harto rato más. Y por lo tanto, esa es la música con la que va a sonar esta canción, ¿cachai? Por otro lado, cuando ya después crece y todo, yo creo que es súper importante volver a entender que los líderes, las jefaturas que contratemos, son en el fondo el reflejo y van a ser estos embajadores, como cuando tú tenías el banco. Para ti el banco, si es bueno o es malo, depende si tu ejecutivo de cuenta, ¿cachai? Es bueno o es malo, ¿cachai? Al final del día. Los jefes son un poco igual, ¿cachai? La startup va a ser buena o mala, la cultura va a ser buena o mala para ese equipo dependiendo del estilo de esa jefatura. Entonces, si algo tenemos que desgastarnos es en contratar buenos líderes. Y para eso están esos 5 factores que no les van a fallar. Así que eso es lo otro, porque ahí ya no vamos a estar nosotros tan directos, no vamos a poder corregir o incidir de manera tan directa,
y por lo tanto tenemos que crecer, tenemos que hacer que la guagua ya no tan solo gatee, sino que ahora camine, corra, y vamos a depender de otros, y esos otros tienen que poder interpretar estos códigos. Que anonadado. No, muy buenas palabras para finalizar. María Graciela, ha sido un placer tenerte en este podcast. Estoy muy seguro que los oyentes encontraron de mucho valor todos estos insights. Y para todos ustedes, gracias por escuchar este episodio del Ecosistema Startup. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, para estar al día con lo que estamos generando. Y hasta el próximo episodio. No olviden ecosistemastartup.com, regístrense en el newsletter y síganos en nuestras redes sociales. Que estén súper bien.